Bien, veo que no se han conectado todavía todos. Es importante, por favor, que ingresemos. Ajá, ahora sí. Ya está. Muy bien. A ver. Entonces vamos a iniciar, ¿ok? Tenemos el día de hoy, en el tema 3, el manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Ya? Como ya hemos visto hasta la sesión pasada, hemos abordado todo lo que es la valoración primaria. Ya, miren, acá estamos, hemos visto el PAS, el primer día, el segundo día hemos visto la evaluación primaria, ya hemos visto la importancia de la toma de conciencia, pulso, respiración, ya hemos hecho la RCP con la maniobra de Heimlich, hemos visto el uso del DEA y ahora estamos empezando con la evaluación de las lesiones secundarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para esto mi víctima ya está estable, ¿ya? Ya no corre peligro su vida y es por eso que me puedo tomar un tiempo para realizar una evaluación o una valoración un poco más extensa. En esta parte vamos a ver algunos otros detalles. Ojo, recordar algo importante. Esta valoración secundaria, en la cual, si bien es cierto, mi víctima ya está estable, podría ayudarme a detectar alguna situación que podría poner en riesgo la vida de mi paciente. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, recordemos, no nos olvidemos, ¿qué son los primeros auxilios? Recordemos que son las primeras medidas a tomar en caso de un accidente o una enfermedad súbita grave. ¿Qué significaba el PAS? Era el proteger, avisar y socorrer. ¿Y a qué ritmo se debían realizar las compresiones torácicas en el masaje cardíaco? Aproximadamente entre 100 y 120 compresiones. Vamos ahora sí acá. Lesiones en partes blandas, heridas y contusiones. ¿Ya? Vamos a ver en primer lugar heridas. Aquí está. ¿Qué es una herida? A ver, un momentito. No los estoy pudiendo leer por acá por el chat. Y ustedes son un grupo bastante activo. Y eso es lo que generalmente, pues, me agrada mucho más de los grupos. A ver. Ya está. Ahora sí ya los puedo ver en el chat. Sí, ya está. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es una herida? Una herida es una lesión, observen, que presenta una pérdida de la continuidad de la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿sí? Y que nos va a servir básicamente de barrera de protección frente al ingreso de cualquier microorganismo. ¿Ya? Cuando esta barrera está rota, puede ingresar cualquier microorganismo. Observen ustedes aquí en la imagen. Tenemos una herida. Cuando existe una puerta, ¿no? Cuando existe la posibilidad de un ingreso de un microorganismo, esto puede terminar en una infección localizada, como en el peor de los casos, en una infección generalizada. ¿Ya? Vamos acá, observen. En primer lugar, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Mi objetivo va dirigido a controlar el sangrado, porque todas las heridas sangran en mayor o en menor magnitud, y a prevenir la infección. Pero ojo, hay algo importante que no debemos olvidarnos, la autoprotección. Observen ustedes ahí en la imagen, tenemos unas manitos con guantes. Pregunto, si no tengo guantes, ¿podré atender a la víctima? A ver, los leo. Si no tengo guantes, ¿podré atenderla? Veamos. No. La dejo ahí nomás, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No tengo guantes. ¿Está bien? ¿O qué me sugieren ustedes? A ver. No se le puede atender. Muy bien, me lavo las manos, dice, ya. Sí, pero lavarlas. Antes de desinfectarse. Ujú, ya.
Pero ¿cómo yo sé que la sangre de esa persona no tiene alguna enfermedad? Yo me puedo lavar las manos y ahí estoy protegiendo a la víctima. Pero ¿y quién me protege a mí? A ver, ¿qué se les ocurre? No tendría que desinfectarme. Ya, repito, yo me desinfecto, genial. Pero si es la persona, es la víctima que me infecta a mí, ¿qué hacemos? Colocarse guantes. Así es. No hay de otra. Recuerda que el trapo se va a humedecer con la sangre, entonces a la larga voy a tener contacto directo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito ponerme sí o sí guantes. Usar siempre guantes no hay de otra. Así es. Si no tengo guantes, no puedo atender a la víctima. Hay que reconocer muchas veces nuestras posibilidades, nuestras limitaciones. Yo no me puedo exponer por una persona que yo no conozco. En el mejor de los casos está sano, pero yo cómo sé, ¿no? Entonces, es importante que se coloquen guantes. A lo mucho, ya si de repente, no sé, pues es tu vecino, es alguien cercano, en el que tú puedas conocer, de repente puedes manipularlo colocando la mano dentro de una bolsa. Pero aún así, lo ideal es que siempre nos coloquemos guantes, ¿ya? Dice acá, y si no consigo, ¿qué hago? Lamentablemente no puedes atenderlo. Como te digo, si es una situación muy grave, podrías utilizar una bolsa, pero así a manos limpias no, no puedes. Bueno, si es que no te quieres arriesgar también. Dice acá, el guante es muy interesante en la salud, no poner en riesgo nuestra integridad. Así es, no puedes poner en riesgo tu integridad, ¿ya? Entonces eso debemos recordar. Muy bien, vamos acá. Existen diferentes factores que determinan la gravedad de una herida. Su profundidad, por ejemplo, no es lo mismo que me acuchillen, por ejemplo, por robarme, me acuchillan en la mano, a que me acuchillen en el corazón. La profundidad es distinta. La localización, de repente solo es en la piel o de repente es más profundo, llega hasta los órganos. La extensión de la herida, la presencia o no de material contaminante, heridas no tratadas antes de las 6 horas por riesgo de infección, heridas con hemorragia, un estado de salud previo de la persona, por ejemplo. Ustedes saben que los pacientes diabéticos no deberían realizarse heridas bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso de cicatrización diferente, mucho más lento. ¿Y cuál es el problema con ello? Que al ser más lento, a veces la piel no termina de cicatrizar. Y eso provoca que la piel se gangrene. Presencia de complicaciones y shock. ¿Ya? Entonces, estos son algunos de los factores que van a determinar la gravedad de una herida. Y miren los tipos de heridas. Tenemos una amputación, ¿no? Cuando se ha perdido parte del miembro. Por ejemplo, trabajo en una carnicería cortando carne, se me fue la máquina y ¡zas! Me voló un pedazo de dedo. Una abulsión, cuando tengo parte de la piel colgando, como por ejemplo, cuando te han mordido. No sé si ustedes han visto una mordedura grave de perro, ¿ya? Lesiones por aplastamiento en un accidente de tránsito, ¿no? Es tan fuerte el accidente o la estructura que está contra mí que podría haber producido ruptura de la piel. Una herida punzante, mira, ahí tiene atravesado un clavo. Una abrasión, que más se parece a un raspón, y una laceración, que estaríamos hablando de un corte. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunos de los tipos de heridas, ¿sí? Y vamos acá. Algunas de las clasificaciones vamos a poder estudiar. Miren, tenemos aquí la clasificación según el agente causal. Tenemos las heridas incisas, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A que ha sido producido por un objeto afilado. Puede ser una cuchilla, dice, sus bordes pueden estar bien definidos y limpios y generalmente sangran con abundancia, ¿ya? Esa es una herida incisa. Una herida contusa, ¿ya? Está producida por objetos romos,
o impactos, golpes. Este tipo de heridas sangran mucho menos que las incisas, es más, algunas ni siquiera sangran, ¿ya? Y en las heridas punzantes es un tipo de herida que está producida por un objeto punzante como puede ser un clavo o una aguja, donde ¿qué es lo que va a predominar más? La profundidad. Aquí, como te has perforado la piel con un objeto, va a haber mucho más riesgo de una infección. ¿A qué se refiere objetos romos? Algo que no tiene punta. Por ejemplo, si yo le tiro un puñete a una mujer y le ocasiono un moretón, un hematoma, esa es una herida. ¿Por qué? Por la fuerza que yo hice, la piel se rompe por dentro. No sale, sino la sangre se queda ahí. Y eso es lo que nosotros conocemos, por un moretón. ¿Ya? Ok. Listo. Vamos acá. Según la gravedad, tenemos las heridas leves y las heridas graves. Miren acá, una herida leve es una herida superficial y limpia. ¿Ya? No hay factores de gravedad. Una herida grave son heridas que afectan a tejidos y a órganos internos. Pueden ser extensas o profundas y estas pueden afectar la zona como los ojos. Imagínate una herida en los ojos, en el tórax o el abdomen. Observen la imagen de este señor, ¿no? Y definitivamente en el caso de las heridas graves, estas pueden comprometer la vida de la persona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actuación frente a estas heridas? Ahorita lo vamos a ver. Miren, tenemos acá heridas abiertas. Observen aquí. La piel está separada. Y este caso, ¿por qué se ha producido? Por un objeto cortante. Inclusive, hasta las mismas hojas de papel, cuando las estás manipulando, de repente ni cuenta te das y sientes que te arde el dedo. Eso, por ejemplo, es una herida cortante. Te cortó y ni cuenta te diste. Mira acá. Esta es una herida abrasiva. ¿Recuerdas que la clasificación te decía que se parece a un raspón? Esta es una herida abrasiva. Mira, esta es una herida abierta, lacerada. Acá la piel se ha abierto, hay la presencia de dos bordes y generalmente estas heridas tienen que terminar en sutura. ¿Sí? No podemos tratarlas en casa. Mira esta de acá, una herida punzante. Aquí ha tenido este señor incrustado un objeto. Ya, aquí ha tenido incrustado un objeto. ¿Ok? Entonces, llegamos a la más fuerte. Amputación. Ustedes observan aquí. ¿Qué le está faltando? Un pedazo de dedo. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer aquí? Mira acá. Tiene atravesado un objeto de lado a lado. Acá también, observe. Esa es una herida por objetos empalados u objetos incrustados. Ya, entonces, voy a dejar de compartir y vamos a observar un videíto, ya, en el cual yo les voy a explicar, bueno, van a ver en el video cómo se maneja generalmente una herida, ya, cómo se maneja generalmente una herida, todos los tipos de herida, ¿ok? Salvo algunas especificidades que yo les voy a explicar ahorita. ¿Por qué? Porque las heridas también su actuación va a depender mucho del lugar donde están localizadas. Van a depender de lo que les decía, ¿no? La profundidad, si tienen o no un objeto incrustado. Entonces, eso es lo que vamos a discutir ahorita en un ratito. Por eso es que les he dejado pasar estas PPTs rápido para que ustedes lo puedan observar. ¿Ya? A ver, entonces, un segundito, ahorita les comparto. Mientras tanto, dice acá, nunca se retira el objeto punzocortante. No, no debemos retirar los objetos. ¿Ya? Si el objeto está incrustado, dejarlo ahí. Nunca retirarlo. Porque ese objeto está haciendo presión sobre la zona.
¿Ok? Ya está. ¿Listo? Entonces vamos acá. Vamos a ver primero el de heridas y rápidamente vamos a pasar a ver hemorragias, porque ¿cuál es el riesgo más grande de una herida? La hemorragia. ¿Ok? Entonces ahora les voy a compartir. Un momentito, por favor, atentos. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz.
Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así. Inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos observado en el video? El abordaje en general de los principales tipos de heridas, ¿ya? Ahora vamos a regresar a todas las imágenes que yo les he pasado rápidamente. ¿Por qué se las he pasado rápidamente? Porque las vamos a trabajar una por una en este momento. Vamos acá entonces. Regresamos a los PPPs. Muy bien. Y ahora ustedes me van a decir cómo tratamos a estas heridas. A ver, la primera de acá. Mira, dice, el modo de actuación frente a una herida leve. Y hemos visto, en primer lugar, debo tranquilizar a la persona. ¿Por qué? Porque la herida va a estar sangrando. Algunas personas le tienen mucho temor al ver la sangre, entonces debo intentar tranquilizar. Lavarnos las manos e utilizar instrumental limpio para minimizar el riesgo de infecciones. Lo ideal sería que trabajemos con gasas. Recuerden que tenemos que usar gasas y no algodón. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no debemos utilizar algodón? ¿Quién me dice? ¿De qué país es el 112? Ah, de España. El video es español. Quedan restos, exacto. El algodón tiene como unas pelucitas, ¿ok? Y esas pelusas se van a quedar adheridas a la herida. Claro, excelente. En cambio, las gasas no. Por eso es que es importante que trabajemos con gasas. ¿Ya? Ahora, no tengo gasas. ¿Qué hacemos? Porque yo en la calle no llevo mi cartera a mis gasas. ¿Qué podríamos utilizar aparte de las gasas? A ver. Algún paño, así es. Algún paño limpio. Ojo, un paño limpio. Puede ser un pañuelo, muy bien. Un polo, lo que sea, pero limpio. ¿Ya? Muy bien. Una toalla higiénica puede ser, sí, pero la toalla higiénica más la vamos a utilizar para el caso de una hemorragia, por la capacidad que tiene de absorber la sangre. Pero muy buena idea, excelente. ¿Ya? Entonces, dice acá, en caso de disponer de guantes, nos lo ponemos. Limpio la herida con agua y jabón. La mayoría de heridas sigue ese tratamiento. Solo se limpia la herida con agua y jabón. ¿Ya? Muy aparte de que es lo único que puedo tener a la mano en la calle, es lo más recomendable. Si tengo a la mano, te dice que utilices agua oxigenada, pero en realidad ya no se está utilizando mucho porque se ha visto que altera el proceso de cicatrización. Entonces, por esa razón, ya no se está usando mucho. Antes lo utilizábamos a cada momento. Cualquier herida, cualquier resto de sangre, agua oxigenada, porque cortaba el sangrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué me dice acá? Secar la herida con gasas estériles. Ya hemos visto, nunca algodón. ¿Ya? Siempre la herida la vamos a limpiar de adentro hacia afuera para evitar transportar los gérmenes. Acá dice, aplica un antiséptico, si es que lo tienes, pero probablemente en la calle no lo tengas. Y sobre todo, cubres la herida con gasas estériles. Si la herida es simple, ¿ya? La persona puede irse a su casa, puede cuidar la herida y todo. Pero si tú crees que esa herida requiere sutura, es una herida muy grande, sugiérele que vaya al centro de salud y que la atienda. ¿Ya? Es importante eso. Acá entonces, en una herida grave, ¿qué hacemos? De acuerdo a lo que les hemos podido ver en el video. Puso guantes en todo momento. ¿Por qué? Porque este señor va a estar sangrando mucho. ¿Ya? Ayude, dice la persona, a tumbarse sobre una superficie firme, de preferencia que esté hecho descanse. Aflojo la ropa que comprima. Si tiene corbata, si de repente tiene, no sé, pues una faja,
o algo que esté dificultando su respiración. Coloco un apósito sobre la herida y lo fijo con un vendaje. Observa acá, tiene un cuchillo incrustado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inmovilizar este cuchillo. Para eso puedo utilizar vendas, trapos, lo que sea. Pero nunca debo retirar el cuchillo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no debo retirar el cuchillo? ¿Qué está haciendo el cuchillo en ese momento? A ver, ¿quién me dice? Funciona como un tapón, exacto, está evitando que se desangre. Muy bien. Si yo retiro ese cuchillo, me inundo de sangre. ¿Ya? Entonces, es por eso que es importante que no se retire. ¿Ya? En todo momento evalúa los signos vitales de la persona. Si la persona deja de respirar y no tiene pulso, recuerda que hacemos RCP. Evidentemente, lo más importante acá es que traslades a esta señora o a este señor al centro hospitalario. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué sugieres que hagamos en este tipo de herida? Te llega una persona así. ¿Qué hacemos? ¿En qué momento se retira el cuchillo? En sala de operaciones. Eso ya lo tienen que ver en sala de operaciones. ¿Ya? Muy bien, hay que lavarla, así es. ¿Por qué tenemos que lavarla? Porque no sabemos cuántos gérmenes pueden haber dentro de ella o alrededor de ella. ¿Sí? ¿Con qué lavábamos? Con agua y con jabón. Si la herida es muy grande, como la de la derecha, ¿le vas a decir al señor que se vaya a su casa y se vaya a descansar? No. Tiene la herida muy grande, muy abierta, probablemente necesiten suturarlo. Entonces tiene que ir a un centro de salud. Así es, a un hospital. Ponerme los guantes, eso sí, de hecho, primero los guantes, porque acá hay abundante sangre. Muy bien, vamos acá. En esta herida abrasiva, ¿qué es tipo raspón? ¿A qué se refiere con gasa estéril? Les comento, la gasa es un tipo de telita parecida a esta de aquí. ¿Ya? En algunos establecimientos la venden en rollos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la vas a manipular directamente con tus manos. Pero lo ideal es que esa gasa pase por un proceso de esterilización. Va a pasar por unas máquinas especiales. ¿Y qué es lo que va a provocar ese proceso de esterilización? Que esa gasa que esa gasa sea totalmente estéril, no tenga en su contenido ningún microorganismo, ni bueno ni malo, totalmente estéril. En cambio, las gasas que venden en rollo solo están limpias, que quiere decir que sí tienen microorganismos. ¿Ya? Venden gasita por pedazos, claro. Generalmente vienen en unos paquetitos, 5, 6. Vienen cortadas y empaquetadas, así es. Sino que les comento porque algunos compran las gasas en rollo. ¿Ya? Se puede usar gasa parafinada. Generalmente utilizamos la gasa parafinada cuando se trata de un paciente quemado, para que la herida no se pegue. ¿Ya? Muy bien. En los centros de salud se esterilice. Mira acá, a ver, ya no le soplo. ¿Qué hacemos acá? Herida abierta lacerada. ¿Qué le sugieres a este paciente? ¿Está bien que se coloque curitas en cortes leves? No tanto. Lo ideal es que sean gasitas. José Francisco le sugiere a este niño que lo suturen, que se vaya al hospital, que lo suturen. Lavar la herida y colocar la gasa. Sí, siempre que llegue a tus manos, preocúpate por lavar la herida, cubrirla y así cubierto que se vaya al centro de salud, que no se vaya así expuesto. Por dos razones. Una, si tú observas, es un niño. El niño al ver sangre se va a poner muy mal. Se puede desmayar, puede vomitar, puede llorar. Entonces, por un tema de aspecto, lávalo, déjalo lo más limpio posible. Y en segundo lugar, cúbrelo para poder proteger esa herida. Si yo lo traslado así con la herida expuesta, se va a contaminar. Ya, a ver, pregunta dice acá. ¿Se puede lavar con cualquier jabón de lavar ropa?
Mire, dada la circunstancia, cualquier jabón es bueno. Pero si tenemos la oportunidad de elegir, se sugiere que sea un jabón neutro. ¿Ya? Que sea un jabón neutro. Otros dicen un jabón antibacterial. Entonces, en realidad va a depender de lo que tengas en mano. Jabón de glicerina también, esa es una opción. ¿Ya? Por eso les digo, va a depender de lo que yo tenga a la mano. ¿Ya? Ok, vamos acá. Heridas punzantes. ¿Qué hacemos con el piecito de este señor? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué hacemos con el piecito de este señor? El jabón que está al alcance, excelente. Limpio la herida, muy bien. Le retiro el objeto que estaba allí incrustado. Mira, ahí se lo han retirado. Se lo retiro. Lavo con abundante agua el jabón. Coloco suturas, ¿no? Recuerden que nosotros no suturamos, ¿ah? Limpiamos la herida, limpiamos y cubrimos. Excelente. Pero hay algo que se nos está pasando. Generalmente las heridas punzantes se producen por un clavo, ¿ya? Una aguja. Entonces, ¿qué más debería preguntarle a este paciente? La vacuna del tétanos, exacto. Si es que alguna vez se ha puesto la vacuna del tétanos. Y si no se la ha puesto, ¿qué es lo que le sugieres? Que vaya al centro de salud e inicie su vacunación. ¿Ya? Aquí en el Perú son 3 dosis. ¿Ya? Se trabaja con 3 dosis. Ahora si de repente viene una señora y dice, yo hace 20 años me puse cuando estaba embarazada, pero no terminé mi calendario, entonces eso ya no vale. ¿Ya? Que se vacune definitivamente. Acá, aparte del tratamiento de la herida, tienes que vacunarlo, no hay de otra. Eso sí se puede retirar, como por decir clavos. No, de preferencia no retires nada. Clavo, aguja, lo que sea que tengas, no retires. ¿Ya? Si te ponen la dosis completa es para toda la vida, depende. Hace años se ponían 5 vacunas y su eficacia era para toda la vida. Pero últimamente solo se colocan 3 y duran 10 años. ¿Ya? ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, la persona corre el riesgo de infectarse de tétanos. Y esa es una enfermedad muy complicada, ataca el sistema nervioso. ¿Ya? Ok. Observen aquí, amputación. ¿Qué hacemos acá con este señor? Ese dedo está roto. Hay que detener la hemorragia. Muy bien. Hay que detener la hemorragia. ¿Cómo detenemos la hemorragia? Con un torniquete, dice su compañera. Hay que estar vacunada por los accidentes. Si tienes el clavo, ¿cómo voy a lavar la herida? Con todo el clavo alrededor. Alrededor. El clavo no lo mueves. Ojo, no lo mueves. ¿Ya? ¿Qué hacemos a ver con este señor, con la amputación? Díganme. ¿Qué hacemos a ver con este señor? Hay que colocar un torniquete, detener la sangre. Muy bien, que tener la hemorragia. Así es. A ver, intenten por favor responder por el chat. Yo sé que están levantando sus manitos, pero por favor respondan por el chat. Lavar y colocar gasa con vendas. Así es. Hay que proteger a este señor. No lo podemos llevar así sangrando, goteando. Lavar la herida, detener la sangre. Muy bien. Y justo eso es lo que vamos a ver en este momento. Las hemorragias. ¿Ya? Acá, ¿qué hacemos? Mira, dice acá, si hay un objeto incrustado, nunca lo retires. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Fíjalo, fíjalo, para que no se pueda mover. Muy bien. Antes de pasar a contusiones, ya que como puedes ver son los moretones, voy a dejar de compartir y vamos a cerrar esta parte con el video de hemorragias, ¿ya? Porque les puede llegar una víctima en hemorragia, sí, nos puede pasar, ¿ya? Entonces, es mejor saber cómo actuar frente a una hemorragia. A ver, un ratito. Ajá, ya.
está. A ver, ahora sí, les comparto, me silencio y les comparto, por favor, atentos. Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando. Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial.
Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Muy bien, entonces hemos podido observar cuál sería nuestra actuación en caso se suscite una hemorragia. Ya, recuerden, básicamente ya nos están aplicando los torniquetes en el área prehospitalaria, es decir, fuera del hospital o antes de llegar al hospital. Ya, por varias razones, varios criterios lo están estableciendo. Ya, por eso es que yo no les hablo hoy del torniquete. Sin embargo, sí es importante que realicemos un vendaje compresivo. Ahora vamos a hablar de los vendajes. Hay que comprimir la herida, ¿ya? Eso sí es importante, pero no a tal punto en el cual pueda producir la pérdida del miembro. Vamos a continuar entonces. Voy a volver a compartir. Ya estamos. Ahora. Ok, vamos entonces ahora con las contusiones. Miren lo que dice acá. Son lesiones sin pérdida de la continuidad de la piel, causadas por el impacto de un objeto con el organismo. Observa acá, provocan hemorragias por debajo de la piel en los tejidos, es decir, ¿ok? Y el síntoma principal que presentan estas contusiones, además del hematoma, es el dolor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el caso nos encontremos con una herida contusa? Dice aquí, en primer lugar, aplicar frío. ¿Por qué necesito aplicar frío? Porque el frío ayuda a desinflamar. ¿Ok? El frío ayuda a desinflamar. Si se observa de alguna lesión, se sospecha, perdón, de una lesión traumatológica, es decir, se sospecha de que quizás haya una fractura, hay que trasladarlo a un centro asistencial. Miren aquí. Y justamente es lo que les he adelantado. Hemorragia. Cuando una herida es producida en un vaso sanguíneo, generalmente se van a producir sangrados muy graves, ¿ya? Muy graves. Hemorragias profusas. ¿Ok? Entonces, dentro de las hemorragias tenemos las hemorragias externas, observe, arteriales, venosas y capilares, las hemorragias internas, que son las más peligrosas, y las capilares. Vamos a verlas por partes. Mira lo que dice aquí. Según el tipo de vaso sanguíneo roto, ¿ya? Va a cambiar el tipo de sangrado. La arterial. La arteria es un vaso, ¿ya? Que transporta sangre llena de oxígeno. ¿Ya? Llena de oxígeno. Por lo tanto, el color de esa sangre es rojo intenso. Es un rojo bien llamativo. ¿Cómo va a salir el sangrado de una hemorragia arterial? Va a salir a borbotones. ¿Qué quiere decir? Va a salir con la misma frecuencia con la que late tu corazón. ¿Cómo late tu corazón? Pum, pum, pum. Entonces, si acá yo tengo una hemorragia, la sangre va a salir pum, 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 y va a empezar a disparar. Esa es una hemorragia arterial. Una hemorragia venosa, ¿a qué vaso sanguíneo alteró? A una vena. En este caso, la vena es sangre, transporta sangre pobre de oxígeno. Por lo tanto, su color no es rojo claro, sino es un color tipo rojo vino. ¿Ya? Y este sangrado no va a salir así como pileta, que es lo que va a salir tipo sábana, o sea, se va a extender. ¿Ya? Y en los capilares, que generalmente pues estamos hablando
de unas hemorragias muy pequeñitas, porque estos vasos son muy pequeñitos, estamos hablando de que la sangre va a salir o puede salir de muchos puntos, pero sin presión. Un ejemplo de un sangrado capilar es cuando nos ponen un inyectable. ¿Has visto? Te pinchan, te ponen un algodoncito. Pasa un rato, te quitas el algodón y encuentras un poco de sangre. Esa sangre que estás encontrando es de los capilares, ¿sí? Del lugar donde se ha pinchado, se ha roto la piel. Acá está lo que te decía, mira, observa la diferencia. La arterial es un rojo brillante, sale así pues como pileta. La venosa es un rojo oscuro, su salida es continua. Y la capilar es muy poca, muy poco sangrado. ¿Sí? Ya está. Vamos acá. ¿Qué otro tipo de hemorragias tenemos? Tenemos las hemorragias externas que ya hemos visto en el video, que son aquellas que salen tal cual al exterior. Y son todas las que hemos visto arriba. ¿Ya? En las cuales yo puedo hacer presión para que ese sangrado se detenga. Pero en el caso de una hemorragia interna, ¿cómo podría detenerla? ¿Puedo hacer presión en algún órgano para que deje de sangrar? ¿Puedo hacer presión así? No. Entonces, la hemorragia interna es la más peligrosa, porque como no puedo controlarla, no puedo detenerla, la persona se puede morir, ¿sí? Justamente por ese sangrado. ¿Ya? ¿Ok? Y la hemorragia exteriorizada es aquella que se produce en un órgano, pero busca algún orificio por donde pueda salir, por donde pueda exteriorizarse. Por ejemplo, mira aquí, la nariz. Me puede salir sangre de la nariz porque me golpeé la cabeza. En vez de sangre me podría salir líquido cefalorraquídeo, inclusive. Ya, el sangrado me puede salir por la oreja. Esas son hemorragias exteriorizadas, repito, que buscan algún lugar por donde salir. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos visto en el video. Ante una hemorragia, lo primero que tengo que hacer es presión directa en la zona. De repente tú me vas a decir, pero ¿le va a doler? Sí, me va a doler, pero tienes que hacer presión directa en la zona. Si es de repente una extremidad, eleve el miembro. ¿Para qué elevamos los miembros? Para que por gravedad disminuyas el sangrado que puede salir. ¿Ya? Y acá, mira, te dice presión indirecta. ¿A qué se refiere? Yo puedo ayudar a que deje de sangrar si ubico, ¿ya? La arteria que irriga esa zona. Pero para eso tendría que conocer mucho más de anatomía. Sí, entonces, si ustedes pueden ubicar el punto donde yo haga presión para detener el sangrado, genial. Pero en caso no puedan, solamente hagan la presión en la zona y eleven el miembro. ¿Ya? Esta presión directa, dime, ¿yo me voy a poder quedar con mi víctima media hora así agarrándole la muñeca? No. Es por eso que ahorita vamos a ver los vendajes. Hay que llamar al SAMU, claro. ¿Ya? Aquí está. Esto es lo que ya hemos visto. La compresión arterial, como les digo, va a depender de que yo conozca anatómicamente la zona donde puedo hacer presión. ¿Sí? Mira, acá dice, si el sangrado no se detiene, luego de ya 15 minutos de que estás aplicando presión directa, podrías tomar solo como última medida un torniquete. ¿Ya? ¿Existen torniquetes para el área prehospitalaria? Sí. Son unos torniquetes especiales que se trabaja, perdón, con los que se trabaja en ambulancia. ¿Ya? Pero esos torniquetes no son de uso para cualquier persona. Hay que recibir una capacitación especial para ello. Mira, acá te dice los principales puntos
de depresión ante una hemorragia. Y mira, acá te enseña a través de dibujos cómo se hace la presión directa, ¿ya? Mira, acá está sangrando, le pongo un trapo, le pongo una gasa. Si esa gasa ya se empapó de sangre, retiro y le pongo otra, ¿tú qué opinas? Si ya está empapada de sangre, retiro esa sucia y le cambio por una nueva, no. Ponerle otro encima, no, no, no. Así es. El primer apósito, la primera gasa, lo que sea que hayas puesto, no se retira. ¿Y por qué no se retira? Porque probablemente ese apósito ya ha generado un coágulo. Si yo le retiro, va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar. Entonces, ¿cuál es la solución? Muy bien. Ponerle encima otra, ponerle encima otra. ¿Ya? Así es. Así es. Y vendar, así es, que eso es lo que ahorita vamos a ver. Y obviamente, muy bien, como dice Golda, definitivamente, ¿no? Voy haciendo todo esto, pero también debo ir pensando de que esta persona tiene que ir al hospital. Ya, tiene que ir al hospital. Mira, acá te explica cómo hacer el vendaje compresivo. ¿Ya? Y vamos acá. En el caso de una hemorragia interna, ¿puedo hacer algo? Pregunto, en el caso de una hemorragia interna, ¿puedo hacer algo? No. Lo único que tengo que hacer es evaluar a la víctima, asegurarme de que está respirando y tiene pulso y buscar la forma de trasladarlo lo más rápido a un centro de salud. Ya no puedo hacer nada si ustedes se percatan. A menos que sepas dónde está la arteria, así es. Pero eso requeriría que ustedes tengan un estudio mucho más amplio. Pero sí RCP. ¿Cómo? No escuché, perdón. RCP. RCP, claro, si la persona no respira, no tiene pulso y no tiene conciencia, inmediatamente aplicamos RCP. Inmediatamente. Tenemos que hacer el RCP porque es lo único que nos va a asegurar que esta persona siga con vida. ¿Ya? Pero ¿cómo darnos cuenta que hay una hemorragia interna? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? En primer lugar, siempre les digo, valoremos la escena. Preguntémosles a las personas que están alrededor qué es lo que ha pasado. Y ellos te cuentan, señorita, le atropelló un carro y justo salió volando. Ah, entonces de hecho tiene una hemorragia interna. ¿Qué más voy a notar en una hemorragia interna? Palidez. La piel está fría, sudorosa. ¿Sí? La persona pierde la conciencia. Eso también es importante tener en cuenta. Así es, con la coloración de la piel también. ¿Ya está? Esta, de todas las heridas, las hemorragias, de todo lo que hemos hablado en esta primera parte, la más importante es la hemorragia interna, porque esta hemorragia sí te puede matar. Si no llegas rápidamente a un centro de salud, te puede matar. ¿Ya? Miren acá, modo de actuar en una hemorragia exteriorizada, en el caso de que te salga sangre de por los oídos. ¿Ya? Importante, no realizar ningún taponamiento. A veces la mamá lo llena de algodones para que no salga la sangre. No, es importante que la sangre salga. No la podemos dejar ahí. 2, facilitar la salida de la sangre para evitar la compresión de la masa encefálica, que era lo que les decía. 3, controlar en todo momento sus signos vitales. Y 4, trasladarlo a un centro de salud. A ver. Dice, ¿es cierto que si el hígado está riadito? No sé, y sangra. En una hora pueden morir. No entendí bien. Ahí el autocorrector te jugó una mala pasada.
Ah, ya, es cierto que si el hígado está roto y sangra, ahora sí, en 1 hora puedes morir, sí. No solamente el hígado es un órgano bien noble. El pulmón, el corazón, en sí cualquier hemorragia es riesgosa. Lo que pasa es que las personas magnifican un poquito el hígado porque el hígado tiene muchísimas funciones, a diferencia de los demás órganos. No tengo autocorrector. No sé, por eso, ahí salió medio raro. Ok. En el caso del sangrado por la nariz, ya lo hemos visto inclusive en 2 oportunidades en el video. Ya, contrariamente a lo que nos dijeron, sube la cabeza. No te toques la nariz, colócate un tapón. Ya no se está trabajando así. Se coloca a la persona sentada, tranquila, ¿sí? Y se deja que siga sangrando. Nunca hacia atrás porque se va a tragar la sangre. Y eso generalmente les va a provocar vómitos o náuseas. Ya hago presión y espero que el sangrado cese. En un envenenamiento puede sangrar por el oído. Creo que sí, la verdad que ahí sí no estoy muy segura. Pero si sangra por el oído, igual hay que controlar ese sangrado, ¿no? Ahí no puedo perder de vista eso. Mira, otro concepto importante, hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Cuando la persona bota sangre al toser. Típico en quienes, pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Pacientes con tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En el caso de una hemoptisis, colocarse a la persona en el cúbito supino semisentado, siempre tomarle los signos vitales. Ya debemos tomar precaución de protegernos de la posible sangre que se encuentra en la boca de la persona. Es decir, tenemos que ver la forma de estar lo más lejos que podamos y bien protegidos. Y trasladarlo al centro de salud. Definitivamente. Miren, ustedes dirán, profesor, en todo lo que usted me ha ido contando, tengo que derivarle al centro de salud. ¿Y entonces yo qué hago? ¿Cuál crees tú que es tu intervención? ¿Por qué estás ahí? A ver, veamos. Con mascarilla, claro. Con mascarilla es lo primero. Veamos, ¿qué es lo que dice? Protegernos con mascarilla y guantes, ¿ya? ¿Algo más? ¿Qué más hacemos? Para auxiliarlo, claro, ¿ya? Controlar el sangrado. Muy bien, ¿y cómo lo controlamos? A ver, ¿cómo podríamos controlar el sangrado? No podemos colocarle nada. En realidad, es hasta cierto punto bueno que la persona expulse la sangre. Recuerda que es un líquido que no está normalmente dentro de nuestro cuerpo así disperso. Es por eso que el cuerpo busca botar. Igual es el hematemesis, observen. La única diferencia es que aquí bota sangre ¿por dónde? Por la boca. ¿Ya? Observen ahí la imagen, la persona vomita y vomita y vomita sangre. ¿Qué podemos hacer ahí? Puedes hacer presión directa, puedes elevar el miembro, ¿puedes hacer algo? No. Dice, estamos reanimando a la víctima y mantenerla estable, ya, hasta su traslado a un centro de salud. Es que esa es la idea, tratar de cambiar la percepción que tiene la persona de su emergencia y esperar. Recuerden que las ambulancias se demoran mucho, ya, recuerden eso. Un cuadrito comparativo bastante chiquito, la diferencia entre hemoptisis y hematemesis. Cuando hablamos de hemoptisis estamos hablando del sistema respiratorio. Cuando hablamos de hematemesis estamos hablando del sistema digestivo. No nos confundamos. ¿Ya? Ya ustedes van a irlo viendo poco a poco. Ok, antes de entrar entonces a este caso, un momentito. Voy a dejar de compartir. A ver, un ratito, un ratito. Ya está. Antes de que pasara al caso práctico,
Voy a pasarles breve, ya, porque tampoco no es para extenderlo de tal manera. Vamos a ver un videito de los principales vendajes, ¿ya? Porque esos no los estamos tocando acá. Entonces quiero que ustedes los vean. Por lo pronto, los más básicos, ¿ya? Los más básicos. A ver, un ratito. Ya con este video finalizamos videos para pasar al caso práctico. Parece que me voy a resfriar. Esperemos que no. Ya está. A ver, les voy a compartir. Este video, jóvenes, también es español, así que no se confunden si les habla del 112. ¿Ya? El 112 es el número de emergencias ahí en España, por eso es que lo mencionan tanto. Vamos a observar este video, nos habla completamente de qué es un vendaje, para qué sirve un vendaje y los principales tipos de vendaje. Luego de eso venimos para el caso clínico. ¿Ya? ¿Atentos? Es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente. Cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente. También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada.
Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast. Lo que tienen como característico es que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, colocaremos la venda. Vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y veis, vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje. Entonces, lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí, lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje. Y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto. Y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba
y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar en este video? Los múltiples vendajes de los cuales disponemos para poder realizar compresión en una herida o en una hemorragia, básicamente. ¿Ya? No importa, por acá me estaban escribiendo en el chat y dice, puede ser con cualquier venda. Miren, acá en el Perú normalmente tenemos las vendas elásticas. Ya son las más comunes. Tenemos de varias medidas, ¿sí? Pero recuerden que somos primeros auxilios, ¿qué quiere decir? Que podemos trabajar con cualquier material. Si tenemos las vendas elásticas, a buena hora. Si no, podríamos trabajar con cualquier material. ¿Ya? Podría en vez de vendas, por ejemplo, utilizar de repente un pañuelo. Hay muchísimos vendajes, inclusive se puede armar cabestrillos, entonces posibilidades hay muchas. ¿Ya? Dice acá, tipos de vendaje y su aplicación, que era justamente lo que les decía, ¿no? Cada uno de los vendajes que ustedes han visto, ¿ya? Tiene una función, por ejemplo. El vendaje compresivo, el vendaje circular, es solamente para una zona donde de repente está sangrando. El vendaje en espiral es mucho más grande, una herida de repente más grande, una herida
que abarque una gasa de repente más grande, más gruesa. Puede ser un vendaje en 8 que me permita movilizar las articulaciones. Romper una camisa, claro. Así es, una camisa, una tela o un polo, lo que sea que tengas a la mano está bien. ¿Ya? Vamos a terminar con el caso. A ver qué cosa me sugieren ustedes con estos pacientitos. ¿Ya? Vamos acá. Caso práctico. Dice aquí, un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo se la curarías? A ver, los leo. ¿Cómo curamos esa herida? Veamos. A ver, los veo. Lavar con jabón, ¿ya? Ok. Lavar la herida con agua y jabón. Me pongo los guantes limpios. Así es, no se olviden de eso, ¿ah? Primero los guantes. Lavo la herida y le pongo gases. Así es. Buen punto, Golda. Sí, Golda. Paremos acá un ratito. Me dice limpiar con alcohol yodado. ¿Por qué ya no se está utilizando el alcohol yodado? Porque se ha descubierto que hay personas que son sensibles al yodo. Y como yo no te conozco, y no sé si tú me podrás dar razón si eres o no eres alérgico, de preferencia lo evitamos. Ya, nada de yodo. Nada de yodo. La bioseguridad es muy importante, lavar con cloruro de sodio. Si tengo a la mano, excelente. Abundante agua y jabón, muy bien. Todos me hablan del agua y jabón, excelente. Mira acá está la resolución. Lo primero es lavarse las manos y ponerse guantes. A continuación, lavamos y secamos la herida. Eso es lo fundamental. Si tenemos, podemos lavar con suero fisiológico o con alguna sustancia desinfectante. Es aconsejable tapar la herida para evitar que se infecte, sobre todo cuando son niñitos, porque al niñito le dices no te toques, pero curiosamente más se toca. Entonces mejor evitemos los riesgos y cubrimos la herida con una gasita. Ajá, dice acá, ¿se puede usar agua oxigenada? No, ya les dije. El agua oxigenada actualmente ya no se utiliza porque se ha visto que interfiere en el proceso de cicatrización. ¿Ya? Antes se utilizaba, ahora ya no. Se puede usar yodopovidona. Si tenemos la certeza de que la persona no es alérgica, lo puedes utilizar. Secamos y le ponemos un apósito, muy bien. El agua es importante para ¿el agua incluye? A ver, corrijamos eso. Los de la vieja escuela nos poníamos tela de araña. Así es. Muy bien. No sé cuántos años tendrá Eric, pero así se curaban los raspones. Todavía encima llegabas a tu casa y tu mamá te pegaba porque te habías raspado, ¿no? Entonces, sí, pero se ha visto que no es correcto. ¿Ya? No sé si la araña tendrá la suficiente asepsia de haber tejido su tela con las patas limpias. Entonces, de preferencia, no se hace. ¿Ya? El agua oxigenada hace la herida más grande, más fresca, nunca seca. Así es, altera la cicatrización. La tela de araña, ay, si está sucio. Es que claro, pues yo como sé las patas de la señora. El agua inyectable es importante para lavar la herida. Si tienes agua de inyección también puedes utilizarla, está bien. Violeta, la violeta de genciana. Se utilizó por años, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se ha detectado? Que quema la piel, es muy agresiva con la piel. Entonces, en personas que tienen la piel delicada, en vez de tener una heridita así, se va a hacer una heridota, ¿ya? Aparte también que es antimicótico, exacto. La herida pica, pero ya es su proceso de cicatrización. En su fase de herida como tal, no pica. Muy bien. A ver, en el aula, un alumno comienza a sangrar por la nariz. ¿Cómo actuarías? A ver, los leo. ¿Qué hacemos? Esta niñita está sangrando por la nariz. Ya. Presionar debajo del puente de la nariz. Ajá, ya han estado viendo. ¿Se puede utilizar agua embotellada? Así es.
Se le siente con la cabeza un poco adelante. Cuando es sangrado nasal, hacer presión. Muy bien. Presionar. Contrariamente a lo que nosotros pensábamos antes, ¿no? ¿Qué hacían los papás? Nos ponían la cabeza hacia atrás. Y tú sentías que te tragabas toda la sangre y eso te daba náuseas. Ya no se hace. Ahora es hacia adelante. ¿Ya? Secamos, hacemos presión en esta zona y recién vamos así es, presionamos por 10 minutos. Muy bien. Levantamos la cabeza, no, Eric. Ya no. Ajá, tú eras el de la vieja escuela. Eso se hacía antes. Ahora la cabeza es hacia adelante. Ya no se levanta. Ahora es hacia adelante, Eric. ¿Ya? Vamos a corregir eso. Muy bien. Miren, acá está. Lo primero es actuar siempre con tranquilidad. Después se presiona el tabique y se le diría al alumno que pusiese la cabeza hacia adelante. Por último, se taponaría el sangrado con una gasa impregnada en agua oxigenada, cosa que se utiliza como última medida en caso de que haya hemorragia muy profusa. ¿Ya? Porque el niño, recuerda, se va a asustar al ver la sangre. Así es. Y si sigue sangrando hay que llevarlo al hospital, claro. Yo solamente le doy de chance 10 minutos. Si sigue sangrando es indispensable llevarlo. Algo puede haber sucedido. ¿Ya? Y con esto cerramos ahorita. Para dejarlos libres y disfruten de su fin de semana. Mira, al realizar la valoración de las víctimas en un accidente en carretera, se descubre una persona que tiene una hemorragia arterial, localizada en la pierna izquierda, que sangra profusamente. Primer punto, ¿qué dato específico diferencia una hemorragia arterial de la venosa? A ver, ¿cuál es la diferencia más resaltante? ¿Cómo puedo decir yo que es una hemorragia arterial? Por el color. Muy bien, esa es una característica que diferencia. Por el tipo de sangrado. ¿Ya? También. Muy bien. Segunda pregunta, dice, ¿cuál es el punto de presión idóneo en este caso? ¿Dónde tendría que hacer presión? Está sangrando en la pierna izquierda. ¿Dónde voy a presionar? La arteria. ¿Ya? Primero tendría que ubicar la arteria, pero si no sé nada de anatomía, de repente yo no soy personal de salud, ¿dónde hago presión? ¿Dónde hago presión? En la herida, excelente. Y como yo sé que está sangrando muy fuerte, a borbotones, ¿qué era lo siguiente que hacía? ¿Te acuerdas? Elevo el miembro. Muy bien. Ok, dice acá. ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia arterial externa y una exteriorizada? Diferencia entre externa y exteriorizada. A ver. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una externa y exteriorizada? Ya, a ver, veamos. ¿La externa cuál era? Externa es la más peligrosa, es aquella que yo puedo observar, ¿no? Externa puede ser un corte y exteriorizada cuando sale del oído o de la nariz. Así es. Marta, te comento, la herida exteriorizada es más peligrosa que la externa, porque la externa yo sé dónde es y le puedo hacer presión, la puedo abordar. En cambio, la exteriorizada yo no sé dónde es. Entonces, eso me dificulta hacer un mejor trabajo. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Entonces, acá, bueno, hay algunos otros ejemplos. Ya, eso de acá lo vamos a ver en un video para la siguiente clase porque vamos a hablar de esto. Y es la forma en la que nosotros podemos ayudar a sacar a una víctima que está atrapada en su asiento, en un accidente de tránsito. Pero ojo, esta maniobra hay que saber hacerla. ¿Por qué? Porque acá puedo lesionar a la víctima, ¿no? A través de un mal movimiento. Esto lo realizan los bomberos. Es la especialidad de ellos. Así que difícilmente nosotros podamos intervenir. Acá hay un pequeño concepto. Ya para cerrar, no se olviden, miren, elevo las piernas. ¿Qué puedo utilizar para elevar las piernas? Observa acá una cartera, una mochila, el tacho de basura, por último, ¿no? Lo que tenga. Y listo. Ajá, acá terminamos. Esto del torniquete, por favor, saquémoslo de nuestra idea. ¿Por qué?
porque el torniquete se utiliza, ¿ya? Pero solo en ambulancia. Si ustedes ya trabajan en una ambulancia, de repente son paramédicos, allí van a tener el torniquete que no es el artesanal, ya, que es el torniquete real. Ese torniquete es bueno. El artesanal ya no se está utilizando. ¿Ya? Y finalizamos con la exposición del día de hoy. Díganme si de repente tienen alguna pregunta adicional, porque creo que tienen una actividad programada con el coordinador. A ver. Veo sus likes. Ok, muy bien, excelente. Genial. Creo que todo bien. Me da muchísimo, muchísimo gusto, ¿sí? Que estén tan entusiasmados con el curso. Por favor, no falten. Ya nos queda solamente una semana. La próxima semana ya el coordinador les va a ir explicando cómo se hace la dinámica del examen. Espero que todos aprueben, saquen sus certificados y repliquen estas capacitaciones, estos conocimientos que ustedes están adquiriendo con sus familias, con sus colegas en su trabajo. Recuerden que primeros auxilios no es solo para personal de salud, es para todos. ¿Ya? Bonito fin de semana, descansen, ya nos estamos viendo el día lunes. Los dejo con el coordinador.